Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Michelle Carreño al segmento Gobierno Civil Bíblico. Si es que, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Jorge, y también damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo y que nos verán también en diferido. Y bueno, de nuevo es un placer estar con ustedes compartiendo una vez más de este diseño que el corazón de Dios tiene para la esfera del gobierno y para otras esferas. Entonces, por eso estamos aquí día tras día. Y bueno, hoy les comento que el señor Ricardo Molina está trabajando muy arduamente con todo el tema de la campaña. Y recordemos una vez más que si usted es un adulto y ya tiene inscrita su cédula, puede votar por Ricardo Molina al Senado número 6. Y bueno, doy este mensaje porque en verdad tenemos tan pocos días para toda esta campaña que sabemos que no está en el corazón solamente de algunos pocos o solamente de Ricardo, sino que está directamente en el corazón de Dios. Y justamente por eso, por como algo que me está incitando Ricardo Molina era compartir este tema que es libertad para someterse. Y bueno, junto a este, pues también comenzamos con la canción de la campaña de Ricardo Molina, ya que la tenemos por la gloria de Dios, en verdad, esta canción es una providencia y por eso la vamos a poner. Vota por el 6. Ricardo Molina, número 6 al Senado de la República por Colombia justa y libre. Ricardo Molina vota en defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Vota por el 6, que se defiende la vida, la propiedad y la familia. Vota por el 6, que se defiende la propiedad y garantiza la libertad. Bueno, y con esa entrada, de verdad decimos una vez más que esta campaña no está en el corazón de algunos pocos, sino que está directamente en el corazón de Dios. Y es el hecho de en verdad traer como esa protección de los derechos que Él ya ha dado. Sin embargo, hay un tema muy importante del cual hemos venido hablando en estos días, pero no como tal con este nombre, y es la libertad para someterse. Realmente creo que ese es el diseño de Dios para todos nosotros, que podamos decidir voluntariamente obedecer, voluntariamente someternos tanto a Él como a las instituciones divinas que Él ha propuesto. Y por eso es que hoy tenemos la libertad para someterse. Y como versículo clave tenemos, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, que está en Gálatas 5:13. Y bueno, a modo también de una representación, pues ahí está el mapa de Colombia, que en verdad creemos que Dios está obrando también en Colombia, que está obrando en la historia de Colombia y que Dios es soberano y que Él quiere la libertad para toda esta nación. Y esa es la esperanza que guardamos. Y bueno, asimismo, también quisiera empezar esta clase, o bueno, como esta pequeña píldora también, como agradeciendo en verdad a ustedes que en todo este tiempo han estado allí pendientes, siguiendo no solamente el programa, sino también como la campaña de Ricardo Molina y en general, como toda la esperanza que Dios está trayendo de nuevo a Colombia. Y justamente por eso creo que es tan importante tocar este tema y que todos nosotros podamos seguir aprendiendo más del corazón de Dios para de verdad la sujeción al gobierno o el entender en verdad que el gobierno es una institución divina puesta por Dios, una autoridad que Él mismo da. Por eso tenemos aquí en pantalla 1 Pedro 2:13-17, que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien,
vemos algo muy, muy claro y es que Dios nos habla de que su mandato o su voluntad o su deseo para nosotros es que en verdad podamos someternos a aquellos gobernadores. Y pues aquí está la importancia una vez más de elegir buenos gobernadores, porque ellos, aquellos los que elegimos, es aquellos los que vamos a ser sujetos, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien haga estallar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como los siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Y bueno, ese es un versículo que hemos repetido bastante en estos días y tiene una serie de ideas muy, muy profundas que vamos a intentar desglosar un poco en medio de esta presentación, en medio de esta clase. Y es que, en verdad, bueno, como siempre decimos, el gobierno civil es algo que nació en el corazón de Dios, que es pensado por él. Sin embargo, más allá de eso, Dios nos habla también de que cuando ponemos a un gobernador, a un representante en el poder y permitimos de verdad que él esté sobre nosotros, no el poder, como yo creo que el poder político, pues también estamos aceptando a que las leyes o los nuevos proyectos o todo lo que ellos quieran hacer pues nos afecte a nosotros, ¿sí? Porque estamos cediendo esa responsabilidad. Justamente someterse significa ceder, renunciar o usar el poder, voluntad, autoridad de otro, con el pronombre recíproco. Y bueno, de verdad, ese es un tema de la sujeción, es un tema que estoy hablando a mi vida y es por el hecho de, bueno, soy hija, soy mujer y pues también soy muy, muy joven. Y es el hecho de algo que Dios ha venido enseñando, y es como el tema de que siempre vamos a estar sujetos primeramente a Él como superior, como soberano, como autoridad, pero también a otras entidades que Dios ha puesto por nuestro bien, como son la familia, como son la iglesia, pero también como es el gobierno. Y bueno, con respecto a eso, esperen, voy a apagar acá. Ya. Espero que se esté escuchando bien porque también mi conexión es un poco mala. Pero bueno, el punto es que en verdad, como en este tiempo también he estado pensando mucho en el gobierno, como ya, bueno, ya que es una institución divina, pues también refleja muchas cosas del carácter de Dios, ¿sí? Y otra institución divina que podemos ver es la familia. Y estaba haciendo como un paréntesis también, una similitud, una analogía entre lo que es la familia y lo que es el gobierno. Y aunque, bueno, John Locke dejó muy, muy claro que el poder paternal no es lo mismo que el poder del Estado o el poder del gobierno, sin embargo, hay algunos paralelos y es el hecho de que cuando se elige a aquel hombre, a aquel esposo, o cuando se elige a aquel representante, a aquel senador, pues se hace a voluntad. Y por voluntad uno cede sus derechos, uno cede su voluntad ante aquella persona, ya sea un esposo que pronto será un padre de familia o hacia un gobernante, un senador. Entonces creo que es un tema muy, muy importante y habla un poco de aquel carácter de Dios de dejarnos elegir, ¿sí? Pero dejarnos elegir a conciencia, sabiendo que nuestras decisiones, nuestras ideas tienen consecuencias y esas consecuencias pueden ser buenas, pueden ser para hacer nuestro bien o pueden ser erróneas. Pero aún así, su voluntad es que nos podamos sujetar. Y bueno, con respecto a esto, pues quería también elegir cómo poner algunas palabras que nos dio Ricardo Molina. Y es que en verdad este texto fue para mí muy inspirador. Y bueno, Ricardo Molina hace unos días le dijo al equipo del proyecto del Senado de la campaña que nos quedaban 33 días de campaña. Bueno, eso fue hace algunos días, así que ahorita nos quedan aún más poquitos días para inspirar a los cristianos colombianos a votar a conciencia por el país, por la familia, por la libertad espiritual y económica de cada persona. La política tradicional nos ha dañado mucho, pero hay esperanza si levantamos los ojos a Dios y pedimos su misericordia y nos dé una oportunidad más para permear la ley con su ley. Y bueno, creo que estas palabras para mí fueron tan inspiradoras porque como en ese tiempo he venido escuchando mucho de parte de mi familia, de parte de compañeros o de parte de otros jóvenes, el hecho de que esta política acá en Colombia nos ha herido muchísimo y es que podemos ver las iglesias publicitando a hombres que ni siquiera son moralmente correctos solamente por dinero. Podemos ver miles y miles de políticos que engañan al pueblo. Podemos ver muchas personas que usan el nombre de Dios en vano solamente para ser elegidos, para que voten por ellos. Sin embargo,
de verdad como todo este daño que se ha hecho, que el humano ha hecho también en la política o al diseño del gobierno, es solamente como algo que pasó, ¿sí? Como algo que está restaurando. Y así como habla Ricardo Molina, hay esperanza. Y esa esperanza solamente puede estar si levantamos los ojos a Dios. No hablamos de Dios como la iglesia solamente, o solamente las palabras del pastor, o solamente, no sé, como lo que les dicen por ahí en un púlpito, o incluso lo que decimos aquí en el programa, sino que levantamos directamente los ojos a aquel creador que está dispuesto también a hablarnos y que pidamos su misericordia. Y así es como Él nos da la oportunidad para permear la ley con su ley. Y bueno, también Ricardo Molina nos hablaba de que iba a ir a Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Valledupar y Montelíbano. Y bueno, él en este momento, justamente hoy, se encuentra en un viaje a estos lugares. Y bueno, sabemos que es un viaje bastante largo. Y como él dice, pues él necesita, uno, nuestro apoyo en oración, el apoyo de todos aquellos que están viendo en este momento y también los que verán antes del 13 de marzo. Y además, un apoyo financiero para poder cumplir la meta trazada. Entonces, en verdad, es una invitación como a todos para que decidamos y decidamos la conciencia, ¿sí? Para que podamos apoyar, si es que ya hemos tomado la decisión, que podamos apoyar a este hombre que es Ricardo Molina, que está todo en verdad siguiendo a Dios, siguiendo sus sueños. Y bueno, como él dice, estamos haciendo nuestra parte, confiando a Dios, hará la de él. Así que gracias por su trabajo de amor en la divulgación de las redes y gracias por sus ofrendas para este viaje de ida y de vuelta en bendición. Bueno, hemos visto que ya muchas personas están apoyando tanto económica como en oración, como en divulgación de redes, y por eso los invitamos a ustedes también a estar apoyando. Y bueno, también volviendo más al tema, o bueno, yéndonos tanto por las raíces, quería tocar el tema muy principal que hemos tocado también mucho en el programa, y es de lo cual sale todo esto, ¿sí? De lo cual sale todo esto del gobierno civil, de lo cual decimos que porque la Biblia habla del gobierno, que porque la Biblia habla de autoridades, y es que partimos de la idea de que la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios es soberano. Es una idea clave que está dentro de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Dios sea soberano? Bueno, lo hemos hablado bastante y significa que Él gobierna y que sobregobierna, ¿sí? Y bueno, ¿cómo lo hace? Por medio de su verdad y con principios inmutables y preestablecidos. Y lo que me parece muy clave esto y es el hecho de que Dios designó al mundo unas leyes, tanto naturales como morales. Y estas leyes son inmutables, y Él las puso y ya no se van a borrar. Y hablaba el salmista y decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y por eso decimos que en verdad Jehová, Dios, es nuestro soberano. Y aunque, bueno, aquí en Colombia tenemos un presidente, tenemos senadores, tenemos alcaldes, todo esto, sabemos que sobre todos ellos está sobregobernando Dios, está sobregobernando un soberano. Sin embargo, tenemos que hacer una pregunta de, ¿en verdad estamos aceptando el gobierno de Dios o estamos aceptando el gobierno humanista? ¿Estamos decidiendo por Dios? ¿Estamos aprovechando el poder que el Estado da cada 4 años o que el gobierno da cada 4 años para votar por las personas que Dios elegiría o estamos simplemente dejándonos guiar por la mayoría? Creo que esto es muy importante y más porque, bueno, un país se rige por leyes, ¿sí? Y en verdad en Colombia pues vemos un montón de leyes que al final creo que ni siquiera los más expertos en el tema de derecho podrían saber o podrían comprender la perfección. Y es el hecho de que son tantas leyes que se están desviando completamente realmente de cuál es el diseño de Dios. Por eso es que otra cosa muy importante acerca de la campaña también es el hecho de que Ricardo ve esa problemática y Ricardo justamente promueve el hecho de que no es crear nuevas leyes, sino de verdad proteger aquellos derechos que Dios ya dio. Entonces creo que eso es algo muy importante para que podamos tener en cuenta, que la ley fue dada por Dios. La ley que Dios dio es perfecta, es completamente recta y justa. Y por eso es que nosotros, o bueno, los gobernantes de una nación, solamente pueden imitar o custodiar o proteger aquella ley. Además, está como el hecho de, bueno, si Dios es soberano,
cuál es mi respuesta ante ellos y cuál es mi respuesta ante el carácter de Dios. Y decimos que el hombre, o sea, cada uno de nosotros, desde, desde Adán y Eva hasta ahora, nuestra decisión o nuestra parte del trato es voluntariamente aceptar que Él sea el soberano en nuestras vidas, porque Él ya es el soberano de todo el mundo, de todo el universo. Así que creo que es lo más obvio que podemos hacer. Y bueno, también aparte de voluntariamente aceptar su soberanía, pues debemos como consecuencia ejercer un autogobierno interno. Y hablamos de que este autogobierno no es todo esto del yo puedo, de individualismo que nos ofrece el mundo, sino que es el hecho de, ok, yo no puedo, yo soy un humano corrompido, no hay ningún justo delante de ti, oh Dios, y por eso yo me rindo y dejo que sea Jesús quien gobierne mi vida. Realmente ese es el autogobierno cristiano, el hecho de aceptar que como humanos fallamos una y otra vez en cumplir aquella ley que es perfecta. Sin embargo, Dios en su misericordia nos dio a Jesús y también en su misericordia nos dio el gobierno para que el gobierno pudiera ser una imagen también, una imagen de aquella ley perfecta que pudiera empezar a castigar al malo y de verdad como premiar al bueno, lo dice la Biblia. Entonces creo que esta responsabilidad es tan grande, el hecho de ejercer el gobierno como Dios gobierna, que es una responsabilidad que ya de por sí es tan grande que no podemos sumarle más responsabilidades. Y es por eso que como cristianos, o bueno, como entendedores también de la palabra, como decimos que no se puede dejarle al gobierno las decisiones de la educación, de la salud, de cómo hacer la familia, de qué se debe decir y qué no en la familia, de qué se debe hacer o no con los hijos, porque esas responsabilidades no son del Estado, no son del gobierno, y el gobierno ni siquiera, el gobierno civil ni siquiera puede con ellas, ¿sí? Porque el gobierno civil ya tiene una máxima responsabilidad y es el hecho de poder castigar al malo para que nosotros como hombres podamos sujetarnos a conciencia al gobierno civil, pero primeramente a la ley de Dios. Bueno, en cuanto a esto, también una idea muy clave que hablábamos en el versículo clave del día de hoy es que Pedro nos decía, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Suena un poco contradictorio el hecho de que para Pedro la libertad significara o estuviera relacionada con ser siervos de Dios. Sin embargo, según Noah Webster, que es un hombre, bueno, que ya hemos hablado mucho de él, que es un diccionario y todo esto, la libertad es la libertad para elegir lo correcto, según mi libre decisión. Y bueno, describía más en palabras técnicas que la libertad de coacción en sentido general y aplicable al cuerpo, a la voluntad o a la mente. Entonces hablamos de tres libertades aplicables en tres factores: cuerpo, voluntad y la mente. El cuerpo está en libertad cuando no está confinado. Eso es una idea que podemos comprender fácilmente cuando vemos las cárceles y el día a día, ¿sí? Las cárceles y los que están fuera de la cárcel. Pero también la voluntad o la mente están en libertad cuando no se controlan. Y un hombre disfruta de la libertad cuando ninguna fuerza física opera para restringir sus acciones o posiciones. Y bueno, también creo que en todo esto, un tema que debemos tratar antes de seguir es el hecho de que la Biblia nos habla también de que el pecado nos gobierna cuando le cedemos a él el poder. Sin embargo, lo que el Cristo nos promete es hacernos libres ¿de qué? De aquel pecado. Y bueno, otro tipo de libertad de la que hablaba Noah Webster es la libertad natural. Esa libertad natural aplica bajo una ley natural, que es algo que hablaba John Locke. Y dice que consiste en el poder de obrar como uno crea conveniente, sin ninguna restricción o control, excepto por las leyes de la naturaleza. Es un estado de exención del control de los demás y de las leyes positivas, las instituciones de la vida social. Esta libertad es restringida por el establecimiento del gobierno. Entonces decimos que cuando estamos viviendo dentro de una nación y estamos bajo un gobierno, como es en este caso nuestra República Colombiana, pues aceptamos ceder aquel poder a aquel gobierno, entendiendo que la libertad natural, la ley natural, no es lo que nosotros queremos, sino que elegimos realmente el gobierno, que alguien más ejerza aquel poder sobre nosotros. Y esto a modo de vivir en paz y a modo de vivir todos en sociedad bajo una misma ley en común que todos hayamos aceptado.
Sin embargo, bueno, en Colombia ahorita eso es bastante difícil de creer y es el hecho de, bueno, yo al menos crecía creyendo que ya, como nací en Colombia, pues ya me tocó sujetarme a la ley y entonces como me tocó, pues no es mi responsabilidad cumplirla porque fue algo que me imponieron. Y esa es una idea que estaba permeando dentro de mi cabeza, también gracias a la educación que recibí. Sin embargo, es el hecho de entender, no, no es así. Cuando tú vives dentro de un país, tú debes elegir someterse, sujetarse completamente también al establecimiento de aquel gobierno sobre ti. Sin embargo, pues Dios nos habla también de aquellos gobiernos que no son correctos, de aquellos gobiernos que no están de acuerdo a su voluntad. Y un ejemplo de esto que quería también comentarles es, bueno, este es un post de Jonathan Murcia, que es un teólogo que admiro muchísimo. Bueno, él decía, nos comentaba acerca de una noticia que pasó hace poco en España, y es que no se podrá rezar ni rescatar frente a las clínicas de abortos en España. Y bueno, él nos comentaba algo muy interesante, una opinión muy interesante, y es que el Congreso de España aprobó una propuesta de ley para castigar hasta con cárcel a quienes se concentren afuera de las clínicas abortistas con el propósito de evitar que acaben con la vida de más bebés. Y él nos decía, miren lo delicado de esta legislación. Se está marcando un antecedente que prohíbe a la gente orar, como en el libro de Daniel, y de paso defender un derecho fundamental, que es la vida. Bueno, en cuanto a esto, de verdad es como el hecho de, bueno, Dios instituyó al gobierno para que nos sujetemos a él, pero a veces el gobierno toma decisiones como esta, ¿sí? Decisiones que van en contra de la ley de Dios. Y vemos de nuevo lo que pasó, como Jonathan Murcia decía, vemos de nuevo lo que pasó como en el libro de Daniel, que es un antecedente que ya ha pasado en la Biblia, que ya se ha visto en la historia de Israel. Por lo tanto, es algo que nosotros no debemos permitir, porque quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Sin embargo, nosotros conocemos la historia, porque hemos visto a Dios orando en la historia, porque la Biblia es un libro que también me habla de historia, porque podemos ver lo que ha pasado en Colombia y nos habla de verdad de que no podemos permitir que aquel gobierno que tiene una ley injusta, que tiene una ley que va en contra de los derechos de Dios, que permee. Y bueno, también una parte del versículo anterior era la de, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, cuando de verdad entendemos que somos aquellos siervos de Dios, que estamos bajo su dominio y primeramente bajo su soberanía, vamos a poder entender que somos libres en Él y que por lo tanto podemos ser libres de hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y creo que eso es algo que entienden muy bien aquellos hombres, aquellas mujeres que están ahorita mismo rezando fuera de clínicas de abortos en España. Y asimismo nosotros como iglesia que está siendo reformada, que está siendo restaurada por Cristo, podemos entender si es el hecho de que nuestra primera autoridad es Dios. Sin embargo, también volviendo al tema de la obediencia, y hablamos de la obediencia a Dios, de nuevo, el mismo video anterior. No estamos sujetos primeramente a Dios, a su soberanía, no al mundo. Y nos dice en Levíticos, y me falta por acá, bueno, en Levíticos 3 al 8 nos habla de las bendiciones de la obediencia de Israel. Y aunque esas bendiciones que nos habla Levíticos son específicamente para Israel, y las promesas que Dios da son específicamente para Israel en aquel tiempo, sí hay algo que podemos aprender del carácter de Dios en medio de todo esto. Y bueno, dice la Biblia, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo haré vuestra lluvia en su tiempo y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y bueno, a pesar de que esto es específicamente, de nuevo lo repito, para el pueblo de Israel, en ese tiempo también Dios estaba decidido a revelarse al mundo a través de Israel, es algo que nosotros entendemos. Ya fuera al bendecirlos en gran manera, así el mundo sabría que solo Dios podría haberlos bendecido, o al hacerlos tan malditos, que el mundo supiera que solo Dios podría haberlos maldecido, y hacer que aún sobrevivieran. La elección dependía de Israel. Y bueno, como Dios escogió a esta nación, a este pueblo, en sus gracias, en su sabiduría, en sus ideas que no podemos cuestionar, los eligió para poder mostrar a las demás naciones
y para poder mostrarnos también a nosotros hoy en día que podemos leer la palabra y leer esta historia. Y Dios nos hablaba y nos quería dar el ejemplo de que solamente Él puede bendecir una nación y que solamente Él puede maldecir una nación. Y con respecto a esto, pues hablamos de que esto fue el pacto de las obras. Sin embargo, ahora estamos bajo el nuevo pacto, que es la conciliación, la restauración que Cristo ha hecho. Y dice que bajo el nuevo pacto somos bendecidos no por nuestra obediencia, sino porque estamos en Cristo Jesús. Y ya no hay para nosotros maldición de Dios, porque toda la maldición fue cargada por Jesús. Y bueno, en cuanto a todo este tema de la libertad y de verdad lo que está pasando ahorita en Colombia, podríamos decir que, bueno, que somos malditos por nuestra desobediencia, que estamos súper mal y que nadie nos puede sacar de esto. Sin embargo, lo que nos dice la Biblia, la verdad bíblica, es que a pesar de que toda la nación esté en crisis, hay un remanente, sí, ese remanente somos todos nosotros que hemos decidido que sí, que estábamos mal, que necesitábamos un Salvador, y por eso hemos aceptado a Jesús. Y por eso es que la responsabilidad de lo que pasa ahorita en Colombia, la responsabilidad de incluso quién sea elegido para la presidencia, quién sea elegido para el Senado, quienes sean elegidos para el Senado de la Cámara de Representantes, pues recae sobre nosotros, porque somos nosotros los que estamos bajo el nuevo pacto. Y esto no niega la mano castigadora de Dios, pero la corrección de un padre amoroso es buena y deseable, aunque no es agradable en el momento. Eso es algo que nos habla Hebreos 12, del 7 al 11. Y ahora podemos conocer a Dios como aquel Padre que juzgará a Colombia, sí, y la juzgará con su corrección, que es amorosa, buena y deseable. Y tampoco niega la naturaleza de causa y efecto del pecado en nuestro mundo. Y esta consecuencia del pecado, que no viene de parte de una maldición de Dios, sino que viene de parte de unas consecuencias de infringir las leyes naturales, creo que es algo que estamos viviendo ahorita en Colombia. Y es el hecho de que se ha proliferado tanto como toda esta inmoralidad, que incluso en las leyes del gobierno del Estado, que ahora estamos bajo unas consecuencias de que el pecado que tuvimos, y no es porque Dios nos haya maldecido o algo así, sino simplemente porque por nuestro pecado tuvimos unas consecuencias naturales. Sin embargo, en Hechos 4, 19 al 20, están los apóstoles, ¿se acuerdan? Pablo, si no estoy mal, está Pablo hablando ante el concilio y dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y bueno, hablando de todo ese tema de la obediencia, de la desobediencia, y de cómo Dios nos promete en verdad que cuando estamos dentro de sus states, de sus leyes o dentro de su mandato, dentro de su pacto, y cuando entendemos que a pesar de nuestra naturaleza pecadora, podemos intentar podemos ir y reflejar alguna parte, algún carácter de Dios, pues Dios nos promete que Él va a estar con nosotros. Y bueno, dice de nuevo como la idea de que podemos sujetarnos sí bajo una autoridad humana, pero entendiendo que esta autoridad humana debe estar primeramente sujeta a Dios, ya que entendemos que Él es nuestro soberano. Así que toda obediencia es primero hacia Dios y después hacia otras entidades. Y bueno, en cuanto a esto, hay algo muy interesante, que es el versículo de Romanos 13, que bueno, ya lo hemos leído muchísimo acá. Sin embargo, quería como poner un contexto, y es que como en el tiempo en el que Pablo escribe la carta a Romanos, pues están pasando algunas cosas muy interesantes. Y dice: el emperador de Roma estaba desde el año 54 al... el emperador de Roma desde el año 54 al 68 fue Nerón. El emperador no era conocido por ser una persona piadosa y participó en una variedad de actos ilícitos, siendo el matrimonio homosexual uno de ellos. También nos cuenta la historia, según Josefo, que es un historiador de la época de Jesús, que Nerón incluso mandó a quemar un sitio en el que estaban un montón de expedientes acerca de todo lo que él había hecho. Así que bueno, podemos ver que este hombre era completamente un corrupto que actuaba según sus necesidades, según sus deseos, y que para nada veía la necesidad del pueblo y que para nada estaba sujeto a Dios. Sin embargo, algo muy interesante fue que durante el reinado de Nerón, el apóstol Pablo escribió su epístola a los romanos, mientras que uno podría esperar que él alentara a los cristianos de Roma para que se levantaran contra el gobernador que los oprimía. Él, Pablo, en el capítulo 13 escribe: sométase toda persona a las autoridades superiores.
porque no de autoridad, sino de parte de Dios. Entonces creo que esto nos habla de algo muy clave del carácter de Dios. Y bueno, nos decía también un maestro que tuvimos en la Escuela de Maestros por las Naciones, una escuela que ofrece Jukum, que fue el señor Kilkenny, y él nos hablaba de la idea de que Dios decide el gobierno, bueno, Dios está detrás de cada decisión que se toma, ¿sí? Dios está detrás de cada acto en la historia, y Él está orando, aún en medio o aún en periodos de tiempo en los que los gobernadores son como Nerón, son corruptos, hacen actos ilícitos, son mentirosos, aún así Dios está orando allí por la libertad de una nación. Sin embargo, llega un tiempo en el que Dios decide dar a esa nación nuevos representantes que también tienen errores, que también tienen una humanidad, pero están sujetos o intentan sujetarse a la palabra de Dios y lo hacen no solamente en sus fuerzas, sino de verdad en el espíritu. Y creo que ahorita en Colombia tiene esa oportunidad. Y esa oportunidad, pues bueno, es con hombres como Ricardo Molina, que se levantan no en sus fuerzas, sino que se levantan de verdad con el poder del espíritu, entendiendo que ningún hombre puede gobernar un país, sino que solamente la ley perfecta de Dios. Y bueno, hay dos puntos de vista también, o dos reacciones frente a lo anterior, y es el punto de vista anarquista o el punto de vista extremista respecto a las palabras que decía Pablo. Sin embargo, yo quiero que veamos cada uno de estos dos puntos de vista para que no caigamos en ellos, ¿sí? Y bueno, dice el punto de vista anarquista, dice que una persona puede elegir desobedecer el gobierno cuando él quiera y cuando se sienta personalmente justificado para hacerlo. Y bueno, tal postura no tiene una base bíblica, como se evidencia en los escritos de Pablo en Romanos 13. Entonces, no podemos desobedecer al gobierno cada vez que queremos, no podemos decir, ay, no, es que la autoridad de Dios y solamente Dios me rige, si no nos sujetamos al gobierno, porque incluso la voluntad de Dios nos habla de que nos podamos someter al gobierno. Sin embargo, hay otro punto de vista en el que no podemos caer como iglesia, y es el patriota extremista, que dice que una persona debería siempre seguir y obedecer a su país, sin importar la orden, como se mostrará en un momento. Esta idea tampoco tiene base bíblica, además no está apoyada en la historia de las naciones. Y bueno, hablamos también como el derecho de que, como lo que Dios nos habla, sí es someternos, pero no hacer todo lo que diga un gobernante, y menos si esas leyes están en contra de Dios. Como nuestro filtro siempre debe ser que Dios es nuestro soberano y no el gobierno. Y un ejemplo de esto que vemos en la historia es durante los juicios de Nuremberg, y dice que los abogados de los criminales de las guerras nazis intentaron usar la defensa de que sus clientes estaban solo siguiendo órdenes directas del gobierno y por lo tanto no podían ser considerados responsables de sus acciones. Y bueno, con respecto a eso, pues nosotros entendemos ahora que lo vemos en perspectiva de que no, obviamente si tú estás bajo unas órdenes del gobierno, aún así tú tienes tu voluntad, tu capacidad de decidir si obedecer o no, y por eso tú tienes responsabilidad propia. Pero creo que cuando lo vemos en la historia es más fácil de juzgar, ¿no? Pero cuando pasa en nuestras vidas es más difícil, ¿sí? Y dice, uno de los magistrados desestimó su argumento con la simple pregunta, pero señores, ¿no hay una ley por encima de nuestras leyes? Y bueno, esta ley a la que se refería, tal vez él no tuviera el entendimiento claro de que esta ley provenía de Dios, sin embargo nosotros hoy lo sabemos. Y es que hay una ley sobre todas esas leyes, y hay una ley sobre las leyes que pone el gobierno, y es la ley suprema, que es la ley de Dios. Así que, ¿cuál debería ser nuestra posición? Si no es anarquista y tampoco es patriota, si no debemos sujetarnos completamente a todo lo que dice el gobierno, o si tampoco debemos desautorizar al gobierno en cualquier momento porque se me da la gana. Entonces, ¿cuál es la posición? Y dice que la posición que las escrituras defienden es la posición de la sumisión bíblica, con el permiso que se le da al cristiano de actuar en desobediencia civil al gobierno, si éste ordena algo perverso, de tal modo que se obliga a que un cristiano actúe en una forma que es contraria a las claras enseñanzas y requisitos de la palabra de Dios. Entonces, una vez más debemos, bueno, si queremos como desobedecer o hacer uso de esta desobediencia civil,
pues primero debemos tener claras cuáles son las enseñanzas y cuáles son los requisitos de la palabra de Dios. Porque de nuevo, no podemos ir al texto con presuposiciones, tomar algo del texto y decir, bueno, como el texto me dice esto, pues ahora yo voy a desobedecer el gobierno civil, porque sí, porque yo lo creo, sino que debemos de verdad ir sin presuposiciones algunas a la palabra de Dios y preguntarle, oye Dios, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las enseñanzas que no puedo violar? Y que a veces el gobierno nos pide que violemos. Y ahí es cuando debemos de verdad levantarnos y decir, no, yo no voy a cumplir con eso. Y bueno, también aquí tenemos de nuevo la canción, bueno, como es el hecho de entender también que, bueno, ahorita estamos con el tema de la campaña política y estamos muy metidos en esto porque, sí, porque ya ahorita el 13 de marzo ya son las elecciones y en verdad queremos como seguir con esto porque es lo que Dios nos ha dicho. Pero es el hecho de que Dios quiere que podamos elegir personas que nosotros conozcamos, personas que en verdad puedan orar de acuerdo a sus leyes. Y creo que Ricardo Molina es uno de esos hombres. Y bueno, también quería leer un poco sus propuestas. Y es que él no promete cosas así como no, como en el colegio que decían, no, yo voy a construir una piscina en el colegio. O no propone cosas así como, no, yo voy a construir tales y tales puentes, y voy a hacer tales y tales leyes, y voy a hacer tal y tal cosa, sino que sus propuestas simplemente están alineadas con la palabra de Dios. Y dicen que proteger los derechos inalienables dados por el Creador a todo ser humano, como es la vida, la propiedad privada y la libertad. Además de esto, proteger la familia original como base fundamental para el buen desarrollo social. Es algo muy clave en medio de esta sociedad que está como atacando tan fuertemente a la familia, al diseño de esposo, esposa e hijos. Y también él nos promete proteger la economía personal y familiar teniendo en cuenta que si la familia es próspera, la sociedad también lo será. Y por último, proteger la libertad de conciencia, la cual es la propiedad privada más sagrada dada por Dios. Y bueno, estas son propuestas que para mí son claves, porque no son propuestas de hombres, sino que son propuestas dadas y evaluadas bajo una cosmovisión bíblica. Bueno, teniendo esto en cuenta, bueno, concluimos también con el hecho de 1 Timoteo 2, 1 al 2, que es un texto que ya habíamos dicho en la clase pasada, pero recordemos que a los cristianos se les manda a orar por sus dirigentes y para que Dios intervenga en su momento para cambiar cualquier camino impío que estén siguiendo. Y bueno, ahí nos habla la palabra de Pablo a Timoteo. Entonces, de verdad, ese es un llamado para toda la iglesia. El hecho de que podamos orar por cambios, pero también podamos interceder. Y interceder es pararse en la línea. Sí, pararse en la línea o pararse a aquella brecha, pues no va a ser fácil. Sin embargo, es algo que Dios nos demanda, que podamos ser esforzados y valientes al momento de cumplir con su ley, con su mandamiento. Y aunque parezca un poco difícil de cumplir, como el hecho de someter nuestra autoridad completamente a un soberano que es Dios y actuar conforme a esto en cada decisión de nuestras vidas, pues es algo en lo cual Dios nos ayuda, ¿sí? Y es el hecho de que su Espíritu Santo ahora está con nosotros y es nuestra conciencia que nos dice, que nos ayuda al momento incluso de votar. Bueno, por último decía Pablo a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y aunque esto era para Timoteo, y era una carta que ahora leemos, también es para todos nosotros como iglesia. Y bueno, sí, como ese era el mensaje de la mini clase de la cual quería hablar en este tiempo. Y bueno, sigamos en verdad con la campaña política, sigamos apoyando, sigamos difundiendo en redes sociales y simplemente sigamos viviendo aquellos parámetros que Dios nos dio. Sigamos y no como desmayemos al ver tanta impiedad, al ver que Colombia de verdad tiene tantos dirigentes que actúan en contra de la palabra de Dios, sino que veamos aquella esperanza que Dios tiene para nosotros. Y también, como decía Ricardo Molina en su texto, así como sigamos pendientes en oración, apoyando, que sabemos que intercediendo es la mejor forma en la que podemos participar también. Y bueno, ya con esto, también quería continuar con una frase, que es que toda la historia se ve a la luz de la eternidad de Dios, y que solamente Él conoce toda la historia, solamente Él conoce qué fue, qué es y qué vendrá.
Por eso podemos confiar como cristianos en que no estamos siguiendo a otros humanos, no estamos siguiendo teorías humanas, sino que estamos siguiendo en verdad a aquel que conoce toda la historia, aquel que conoce toda la eternidad, aquel que sabe qué es lo mejor para los humanos que Él creó, aquel que sabe por qué nos creó. Y por eso es un llamado, en verdad, que podamos seguir de acuerdo a sus mandamientos, que podamos cumplir con su ley, y su ley es que tengamos libertad, pero libertad para someternos, primeramente a Él y después a los gobernantes. Así que con eso nos despedimos y agradecemos en verdad, primeramente a Jorge por estar allí tan pendiente y bueno, por estar permitiéndonos este espacio en el cual el tiempo se va muy rápido. Y también agradecemos a cada uno de ustedes que están ahí viendo, que están allí apoyando, y también a aquellos que están en la campaña de Ricardo, que están trabajando por este sueño de la palabra de Dios. Entonces, sí, hasta luego, bendiciones del Altísimo, bendiciones.